Y si hoy Dios te estuviera diciendo, con nombre y apellido, no tengas miedo, cada prueba que enfrentas te está haciendo más fuerte. Escúchalo así de claro. No viniste por casualidad. Viniste a escuchar una voz que atraviesa el ruido y te recuerda que su presencia es más grande que cualquier río, más firme que cualquier tormenta y más fiel que cualquier dolor. Aquí no prometemos atajos. Aquí aprendemos a mirar el para qué en medio del por qué, a cruzar con Él, a obedecer paso a paso y a descubrir que su gracia basta justo cuando sientes que ya no puedes. Hoy es un Dios te dice hoy, no mañana, no cuando pase todo. Hoy. Escribe en los comentarios: Padre, no tengo miedo, cada prueba me hace más fuerte. Comencemos. Número 1. La prueba como proceso que madura la fe. El pasaje de Santiago 1 nos invita a ver las pruebas desde una perspectiva que a primera vista parece desafiante. Alegrarnos cuando llegan. Y fíjate en la forma en que lo dice. No habla de si acaso llegan pruebas, sino de cuándo lleguen. Esto nos recuerda que las pruebas no son un accidente, sino parte del plan pedagógico de Dios. Son como el currículo de una escuela espiritual que cada uno de nosotros debe cursar. No podemos esquivarlas, porque son el horno en el que el carácter se forja y la fe se madura. Ahora lo interesante es cambiar la forma en que preguntamos. Muchas veces, frente a una dificultad, nuestra reacción natural es ¿por qué a mí? Pero la Biblia nos invita a transformar esa pregunta en otra. ¿Para qué, Señor? Ese pequeño cambio abre un horizonte diferente. En lugar de enfocarnos en el dolor inmediato, empezamos a buscar propósito, dirección y crecimiento. El gozo del que habla Santiago no es euforia ni sonrisas forzadas, es más bien una mirada que contempla el final desde el principio. Es saber que, aunque duela, Dios está utilizando esa situación para moldearnos, y que al otro lado de la prueba nos espera un corazón más fuerte, una fe más sólida y una esperanza más clara. La Escritura dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y no se trata de una paciencia pasiva, sino de una resistencia activa, la capacidad de permanecer firmes, haciendo lo correcto aún bajo presión. Esa paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. Se forma progresivamente, como cuando entrenamos los músculos con cargas pequeñas antes de poder levantar más peso. Cada acto de fidelidad en lo pequeño se convierte en entrenamiento para sostener cargas más grandes mañana. Y es allí donde la fe se ejercita y crece. Pero hay algo importante. La paciencia tiene una obra completa. En otras palabras, no debemos abandonar el proceso antes de tiempo. Si tratamos de huir del horno o saltar etapas, retrasamos la madurez que Dios quiere desarrollar en nosotros. El objetivo final no es simplemente aguantar, sino llegar a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Eso no significa perfección sin errores, sino integridad interna y consistencia externa, un carácter coherente, sólido y lleno de fe. Y aquí es donde entran hábitos prácticos que pueden acelerar ese crecimiento. Por ejemplo, la regla del 3-3-3. Cada día, anota 3 agradecimientos, dedica 3 minutos al silencio con Dios y realiza 3 pequeños actos de obediencia. Parece sencillo, pero esas disciplinas mantienen tu fe entrenada y tu corazón enfocado. A esto podemos añadir un ancla semanal, tomar un momento para evaluar qué aprendiste en medio de la prueba y qué cosas necesitas soltar para seguir avanzando. Estos hábitos son semillas que con el tiempo producen un fruto de madurez espiritual. También hay señales que nos ayudan a reconocer si estamos madurando en medio del proceso. ¿Tienes más paz y menos pánico? ¿Tomas decisiones con obediencia más que con impulsividad? ¿Encuentras más esperanza y menos quejas en tu forma de hablar? Esas son huellas de que la prueba no solo pasó, sino que dejó una obra de madurez en ti. Pero cuidado,
porque también hay errores que pueden desviar el camino, espiritualizar la evasión, creyendo que tener fe significa escapar del proceso o compararte con otros, olvidando que Dios trabaja de manera personalizada en cada vida. Lo que Él está formando en ti es único y no necesita la medida de nadie más. Una forma práctica de aplicar todo esto es sencilla, pero poderosa. Primero, nombra tu prueba, reconoce lo que estás enfrentando. Luego, escribe cuál podría ser el propósito que Dios quiere cumplir en medio de ella. Finalmente, elabora un plan de obediencias pequeñas que puedas poner en práctica cada día. Estos pasos te ayudan a no quedarte atrapado en el por qué, sino a caminar activamente hacia el para qué. Número 2. No estás solo en esto. Yo te sostengo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras de Isaías 41 no son una frase bonita para decorar un cuadro. Son un pacto vivo que Dios hace contigo. Y quiero que lo escuches, como si Él mismo te lo dijera hoy. No estás solo en esto. Yo te sostengo. El miedo siempre busca ocupar el trono de tu corazón, pero el verdadero antídoto no es que tengas todo bajo control, sino que reconozcas la presencia de aquel que camina contigo. La paz no se encuentra en tener respuestas a cada detalle, sino en recordar con quién estás caminando. Mira los verbos de esta promesa. Dios está, Dios es fuerza y Dios sustenta. 4 acciones divinas que se convierten en tu refugio en medio de la crisis. Él está, su presencia no se ausenta ni por un instante. Él es, tu identidad no se pierde porque tienes un Dios que no se avergüenza de llamarte suyo. Él te esfuerza, y eso significa que imparte energía cuando sientes que las fuerzas se apagan. Y Él te sustenta, porque te mantiene en pie incluso cuando por ti mismo hubieras caído. El llamado no desmayes no es una orden fría, es una invitación a respirar con fe. Un ejercicio tan simple como inhalar diciendo en tu corazón, tú estás, y exhalar declarando, no temeré. Esa micropráctica puede cambiar el rumbo de tu día, porque el miedo susurra mentiras, pero la respiración de la fe te recuerda verdades que sostienen. Cuando Isaías habla de la diestra de mi justicia, está diciendo que el soporte de Dios no es simbólico. Su mano derecha es garantía de defensa legal y moral. No solo te abraza, también te defiende, también pelea por ti. Su diestra sostiene tu vida frente a la acusación, frente a la injusticia, frente a cualquier ataque que quiera derribarte. Y quizá te preguntes, ¿cómo se ve esa ayuda de Dios en lo cotidiano? Muchas veces no llega con señales espectaculares, sino en detalles pequeños que solemos pasar por alto. Puede ser una llamada de alguien que te anima justo cuando estabas por rendirte, un mensaje que trae paz, una oportunidad que parecía imposible y se abre de repente. O incluso una gracia interior que nadie entiende, paz en medio del mismo problema que ayer te robaba el sueño. Esa es la manera en que la diestra de Dios se hace real. Aquí hay un cambio que puedes practicar. Reentrena tu diálogo interno. Cada vez que el miedo te diga, no puedo, respóndete con un salmo corto de combate. No estoy solo. Esa frase tan sencilla puede convertirse en tu ancla contra la tormenta, y para reforzarlo, establece una práctica diaria de anclaje. En la mañana, pronuncia Isaías 41 en voz alta y haz una petición concreta de fuerza para el día que comienza. En la noche, escribe dónde sentiste hoy esa diestra de Dios sosteniéndote. Tal vez fue en una conversación, en un momento de calma, en una respuesta inesperada. Ese registro te entrenará a reconocer que nunca caminaste solo. Claro, hay errores que debemos evitar. Uno es esperar señales espectaculares y pasar por alto la ayuda sencilla. A veces buscamos un milagro en mayúsculas y no vemos que el milagro ya ocurrió en la paz que sientes,
en la fuerza que se renueva, en la persona que llegó a tiempo. Otro error es creer que todo depende de ti, cargando un peso que no te corresponde. Cuando vives hiperresponsabilizado, no dejas espacio para que Dios sea tu sustento. Por eso esta promesa es coherente con su título. No estás solo en esto, porque Él te sostiene. Eres más fuerte porque Él te esfuerza. Vives sin miedo porque Él está y sustenta. El salmista lo dijo de manera parecida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O como en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Jesús lo confirmó en Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 3. Paz en la tormenta, aflicción real, victoria mayor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Jesús en Juan 16 son tan reales como necesarias, porque Él no nos vende ilusiones, no maquilla la vida diciendo que todo será fácil. Al contrario, nos prepara con realismo. Habrá aflicción. Y fíjate en esto, la promesa de paz no viene después de que cambien las circunstancias, viene antes. La paz que Jesús ofrece no depende de que todo se arregle a nuestro gusto, sino de estar en Él. Es en su persona, en su victoria y en su presencia que el corazón encuentra descanso, aun cuando afuera hay tormenta. Y aquí está el punto clave. La aflicción no contradice la fe. Muchos creen que si creen en Dios no deberían sufrir, pero esperar cielo en la tierra solo produce frustración. Jesús mismo lo anticipa. No es si habrá aflicción, es cuando llegue. Y cuando llega, no es una señal de que Dios te abandonó, sino de que estás caminando en un mundo roto que necesita redención. El realismo espiritual te vacuna contra la desilusión y te prepara para permanecer firme. En medio de esa realidad, Jesús da un mandato claro: confiad. No lo dice como una sugerencia, lo dice como un llamado urgente. Confiar significa volver a colocar el peso de tu vida sobre Él cada día, porque la confianza no es un estado mental estático, es una acción continua. Hoy confías, mañana vuelves a confiar y pasado mañana otra vez. Y lo haces porque tienes una base objetiva. Yo he vencido al mundo. Está en pasado perfecto. La victoria ya se decretó. Tú no peleas por ganarla, tú peleas desde la victoria de Cristo. Esa es tu posición, más que vencedor en Él. Ahora bien, ¿cómo se vive esa victoria en lo cotidiano? Hay 3 llaves prácticas que abren el camino: la palabra memorizada, la comunidad y la obediencia inmediata. Memorizar la palabra es tener un arsenal disponible en medio de la batalla. Cuando el miedo ataca, un versículo en tu mente puede ser el escudo que te defiende. La comunidad es vital porque la fe no se sostiene sola. Necesitas hermanos y hermanas que te recuerden que no caminas aislado. Y la obediencia inmediata es clave, porque confiar no es solo creer, es actuar. Cada vez que respondes a la palabra con una acción concreta, la victoria de Cristo se vuelve tangible en tu vida. Cuando la paz de Cristo gobierna tu corazón, empiezas a notar cambios. Ya no reaccionas impulsivamente, sino que respondes con calma. Tomas decisiones desde la quietud y no desde el pánico. Hay un orden interior que no viene de ti, sino de aquel que venció al mundo y reina en ti. Y eso se ve en cosas prácticas, en cómo hablas, en cómo enfrentas una crisis, en cómo tratas a los demás, incluso en medio de la tormenta. Jesús también nos da una especie de plan de crisis para 24 horas. Si hoy tiembla todo y no sabes qué hacer, puedes aplicar algo sencillo. Dedica 10 minutos a leer en voz alta pasajes de Juan 14 al 17, llama a un hermano en la fe para compartir y orar, y da un acto concreto de obediencia, aunque sea pequeño.
Esa triple acción ancla tu corazón en la victoria de Cristo y te recuerda que no estás solo. Claro, también hay errores que debemos evitar. Uno es caer en el triunfalismo, ese que habla de victoria pero ignora la cruz, como si el sufrimiento no existiera. El otro extremo es el derrotismo, que se queda en la cruz y se olvida de la resurrección. La vida cristiana es una paradoja. Sí hay aflicción, pero también hay victoria. Sí hay lágrimas, pero también hay esperanza. Entonces, no niegues la aflicción, pero tampoco niegues la victoria. Abrazar ambas realidades te da la paz más sólida, la que solo Jesús puede dar. Una paz que no depende del clima de la vida, sino de la certeza de que el Rey ya venció y tú caminas en su triunfo. Número 4. Cuando no puedes más, ahí empieza mi poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras de Corintios 12 nos confrontan con una verdad que no siempre queremos escuchar. La respuesta de Dios no siempre es quitar el problema, sino sostenernos en medio de él. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate, no está hablando de algo futuro, sino de una suficiencia presente. No dice, mi gracia te bastará algún día, sino, te basta hoy, aquí, ahora. Eso significa que aunque no entiendas por qué la espina sigue ahí, ya tienes lo que necesitas para enfrentarla. La debilidad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el lugar de encuentro con el poder de Cristo. El vacío humano abre espacio para la plenitud divina. Cuando reconoces que no puedes más, es justo ahí donde su poder empieza a manifestarse con mayor claridad. Dios no necesita tu autosuficiencia, necesita tu dependencia. Y es precisamente en el límite donde descubres que tu límite es el inicio de su poder. Ahora, gloriarse en las debilidades no es romantizar el dolor ni decir que todo sufrimiento es bueno en sí mismo. No se trata de buscar la debilidad por gusto, sino de reconocer que es el canal por el cual fluye el poder de Dios. Pablo no celebraba sus heridas por masoquismo, sino porque entendía que esas grietas eran el espacio donde la gracia podía entrar con más fuerza. Así, lo que el mundo ve como ruina, Dios lo convierte en plataforma para mostrar su gloria. Y aquí hay algo muy práctico que puede cambiar tu manera de hablar. Cuando digas, no puedo, no lo dejes ahí. Añade fe, no puedo, pero tu gracia me basta hoy. Esa simple frase reencuadra la realidad. No niega tu incapacidad, pero tampoco la convierte en derrota. Declara que, aunque no tengas todas las fuerzas, tienes un Dios que sostiene. ¿Cómo activar esa gracia en un día difícil? Piensa en 3 pasos sencillos. El ABC de la dependencia. Primero, admitir tu límite. Reconocer sin miedo que no llegas a todo. Segundo, buscar al Señor. Llevar esa confesión a la oración, a su palabra, a un momento de silencio donde su presencia renueve. Y tercero, cooperar con una obediencia concreta. Dar un paso de fe, aunque sea pequeño, en la dirección correcta. Estos 3 movimientos invitan a la gracia a operar en tu vida. Y cuando esa gracia está en acción, hay señales claras. Empiezas a sentir descanso incluso en medio de muchas tareas. Surge creatividad cuando pensabas que la presión te iba a paralizar. Aparece mansedumbre en un momento en que tu reacción natural habría sido la ira. Esa es la gracia obrando. No cambia el escenario de golpe, pero cambia la manera en que lo atraviesas. Te invito a hacer un inventario de tus debilidades redimidas. Escribe cuáles han sido tus espinas, esas luchas, limitaciones o heridas que parecen no irse, y nota cómo Dios ha obrado en cada una. Tal vez en tu debilidad para hablar, te enseñó a escuchar mejor.
Quizá en tu falta de recursos aprendiste a depender más de su provisión. O en tu enfermedad encontraste la oportunidad de ser testimonio de fe. Cada espina en manos de Dios puede convertirse en una plataforma de gracia. Pero ojo, hay errores que debemos evitar. Uno es la autoexigencia sin gracia. Vivir como si todo dependiera de ti, cargando pesos que no fueron diseñados para tus hombros. El otro es la pasividad disfrazada de espiritualidad. Usar la frase «Dios me sostiene» como excusa para no hacer nada. La gracia no anula la acción, la inspira. Te llama a caminar aunque sea débil, porque en tu caminar se manifiesta su poder. Entonces, la próxima vez que llegues al límite, no lo veas como una sentencia, míralo como una puerta. Porque en tu límite empieza la obra ilimitada del poder de Cristo. Y esa es la paradoja gloriosa. Cuando eres débil, ahí mismo eres fuerte. Número 5. Lo que hoy duele, mañana sostiene tu esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5 es como un mapa espiritual. Nos muestra que la tribulación no es un callejón sin salida, sino el inicio de una cadena productiva. En el reino de Dios, lo que parece un obstáculo se convierte en línea de ensamblaje para tu carácter. Y fíjate en esto, no dice que la tribulación es buena por sí misma, sino que produce algo en ti. Lo que hoy duele, mañana puede sostener tu esperanza. El primer eslabón de esa cadena es la paciencia, esa resistencia activa que se forja cuando permaneces haciendo lo correcto bajo presión. La tribulación aprieta, pero la paciencia te enseña a no rendirte. No es resignación pasiva, es firmeza activa. Es la capacidad de seguir sembrando, aunque todavía no veas la cosecha. Esa paciencia es el fruto inicial que abre camino al siguiente paso. Y aquí llegamos al carácter probado. Pablo lo llama prueba, y es como pasar un examen. La fe deja de ser teoría en tu cabeza y se convierte en realidad confiable en tu vida. Cuando tu carácter es probado, descubres que puedes ser coherente en lo privado, incluso cuando nadie te aplaude. Lo que confiesas con tus labios se alinea con lo que practicas en tus hábitos. El horno de la tribulación purifica y revela qué tan genuina es tu fe. Y aunque duela, ese proceso produce consistencia. El siguiente eslabón es la esperanza, y no cualquier esperanza. Pablo aclara que esta esperanza no avergüenza. No es un optimismo ingenuo que cruza los dedos y dice, ojalá todo salga bien. Es una certeza basada en el carácter de Dios, en su fidelidad que nunca falla. La esperanza bíblica es ancla, no ilusión. Y cuando esa esperanza se enciende, no importa lo oscuro del túnel, sabes que la salida está garantizada porque Dios mismo camina contigo. Pero fíjate en el fundamento afectivo que sostiene todo esto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La esperanza no se alimenta de datos ni de fórmulas. Se alimenta de la experiencia viva del amor de Dios en ti. Ese amor derramado es la gasolina que mantiene la cadena funcionando. Cuando recuerdas que eres amado, incluso las tribulaciones se resignifican, porque sabes que no son castigo, sino taller. Aquí es donde entra una práctica que puedes aplicar, la línea de producción espiritual. Identifica en qué etapa estás hoy. ¿Estás en tribulación? Reconócelo sin miedo. ¿Estás desarrollando paciencia? Persevera. ¿Sientes que tu carácter está siendo probado? Afírmate en la coherencia privada. ¿Ya ves nacer la esperanza? Declárala y compártela. Lo importante es no querer saltarte el proceso. Cada eslabón tiene un propósito y omitirlo debilita el resultado final. Ahora, ¿cómo fortalecer cada eslabón?
En la paciencia, establece hábitos, horarios y límites que te ayuden a mantenerte firme. En el carácter, busca que lo que haces en lo secreto sea coherente con lo que proclamas en público. Y en la esperanza, aliméntala recordando las promesas de Dios y repasando testimonios de su fidelidad, porque cada recuerdo de lo que Él ya hizo fortalece tu confianza en lo que hará otra vez. También debemos tener cuidado con ciertos errores. Uno de los más comunes es querer esperanza sin pasar por la tribulación, como si existiera un atajo al carácter maduro. Otro error es medir todo por resultados rápidos, olvidando que el proceso de Dios suele ser más lento de lo que queremos, pero siempre más profundo de lo que imaginamos. La fe no se mide en velocidad, se mide en firmeza. Número 6. A través del río y del fuego, yo voy contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43 no es un poema decorativo, es una declaración de Dios que asume una realidad. Vas a pasar por aguas y vas a pasar por fuego. Nota que no dice si pasas, sino cuando pases. Eso normaliza la idea de que las temporadas difíciles son parte del viaje. El propósito de Dios no es evitarte el cruce, sino enseñarte a atravesarlo con Él, a experimentar que su presencia es más fuerte que cualquier corriente y más poderosa que cualquier llama. La promesa de Dios es clara. Su presencia pone límites al poder destructivo de la prueba. No te anegarán, no te quemarás. Eso significa que el río puede crecer, pero no tiene permiso de tragarte. El fuego puede arder, pero no tiene autorización para consumirte. Es como si Dios mismo fijara las fronteras, determinando hasta dónde puede llegar la dificultad. Y aunque la prueba sea intensa, su alcance está bajo control soberano. El agua y el fuego son fuertes, pero no son soberanos. La soberanía pertenece a Dios. Piénsalo de esta manera. Las aguas representan momentos de desbordamiento, cuando parece que la vida te sobrepasa y no alcanzas a sostenerlo todo. El fuego, en cambio, habla de presión intensa, de esas situaciones donde el calor de la vida te sofoca y parece que vas a colapsar. Ahí es donde la fe transforma la geografía de tu vida. Lo que antes era un mapa marcado por miedo y pánico, ahora se convierte en un terreno de confianza, porque ya no defines el río por su caudal, ni el fuego por su intensidad, sino por la compañía que tienes. Yo estaré contigo. ¿Cómo caminar con Dios en medio de esos cruces? Aquí hay un ritmo sencillo que puedes recordar con 4 pasos: parar, promesa, paso y persona. Primero, parar. Toma un respiro, no tomes decisiones en piloto automático bajo la presión. Segundo, promesa. Recita en voz alta esta palabra, porque repetirla es afirmar lo que Dios ya dijo. Tercero, paso. Da una obediencia concreta hoy, aunque sea pequeña, que te recuerde que sigues avanzando. Cuarto, persona. No cruces solo. Busca comunidad, alguien que ore contigo o camine a tu lado. Esa cuerda de seguridad llamada iglesia o amistad en la fe es vital en medio del río y del fuego. Y si no tienes fuerzas para una oración larga, puedes hacer una oración flecha, corta y directa. Señor, voy contigo, no me ahogo, no me quemo. Una frase como esta, repetida en medio de la batalla, puede levantar tu fe y recordarte que no estás cruzando en solitario. La evidencia de su cuidado muchas veces no se manifiesta en grandes milagros, sino en detalles que sostienen el alma. Puede ser una idea que surge en el momento justo, una oportunidad que se abre cuando pensabas que todo estaba cerrado, una persona que aparece para ayudarte. A veces es una resistencia inusual. Sigues de pie cuando, según las probabilidades humanas, ya deberías haber colapsado. Esa es la huella silenciosa de la mano de Dios sosteniéndote en medio del cruce.
Claro, hay errores que debemos evitar. Uno es confundir presencia con ausencia de dolor. Que Dios esté contigo no significa que no sientas el agua fría o el calor de las llamas. Significa que esas fuerzas no te destruyen. Otro error es buscar atajos, intentar salir rápido de la prueba sin dejar que cumpla su propósito formativo. Pero los atajos casi siempre nos regresan al mismo río o al mismo fuego con más fuerza, porque no aprendimos lo que debíamos aprender. Así que no le tengas miedo al río ni al fuego, porque aunque pases por ellos, la promesa es firme. Dios mismo va contigo, y esa es la garantía de que no serás consumido. Número 7. No te sorprendas del horno. Ahí se revela la gloria. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así habla Primera de Pedro 4, y fíjate cómo comienza. No te sorprendas, porque la reacción natural es esa. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal? Pero la reacción bíblica es otra. Ya estaba avisado. El fuego no es una anomalía, es parte del camino. Y cuando lo reconoces así, la sorpresa se convierte en preparación. Ahora, el texto nos invita a algo que parece extraño: gozarnos en medio del fuego. Y aquí hay que aclarar algo importante. No se trata de amar el dolor, ni de practicar un masoquismo espiritual. Nadie disfruta sufrir. El gozo no está en el dolor mismo, sino en lo que significa. Nos gozamos porque el fuego nos hace partícipes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, lo que atraviesas no es aislado. Estás compartiendo el mismo camino que recorrió tu Salvador. Y si Él, el Hijo de Dios, se dignó a sufrir por amor a ti, no es un privilegio que ahora tu dolor, aunque misterioso, te acerque más a Él. El horizonte de este gozo tampoco es limitado al presente. Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo más grande no es ahora mismo, sino cuando Cristo regrese, cuando veas cara a cara la gloria que hoy solo crees por fe. La esperanza futura reordena tus emociones presentes. Tal vez ahora lloras, pero esas lágrimas tienen fecha de caducidad, porque la gloria venidera será incomparable. Como dijo Pablo en Romanos 8, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Mientras tanto, ¿qué hacer en el horno? Aquí entra lo que podemos llamar una pequeña liturgia de 3 actos. Primero, adorar, reconocer quién es Dios, levantar tu mirada aunque tus pies tiemblen. Segundo, agradecer, no por el dolor, sino por su presencia que nunca falla en medio de él. Y tercero, compartir, dar un testimonio, por pequeño que sea, que encienda fe en otros. Cuando eliges adorar, agradecer y compartir en medio del fuego, conviertes el horno en un altar donde la gloria de Dios se manifiesta. El fuego tiene revelaciones típicas. Una de ellas es que expone ídolos ocultos, cosas en las que ponías tu confianza y que, al quemarse, te obligan a mirar solo a Cristo. También purifica tu carácter. Lo que sobra se quema, lo genuino queda. Y además, amplía tu autoridad espiritual, porque nadie puede hablar de consuelo con la misma fuerza que aquel que ha pasado por el horno y salió con fe intacta. Tu sufrimiento, entregado a Dios, se convierte en un ministerio vivo para otros. Por supuesto, hay errores que debemos evitar. Uno es el victimismo espiritual, esa actitud de pensar, solo me pasa a mí. No, hermano, no eres el único. Toda la familia de la fe atraviesa hornos en distintos momentos. El otro extremo es el triunfalismo que niega lágrimas legítimas. No necesitas fingir que no duele. Puedes llorar y al mismo tiempo confiar. El gozo bíblico no es ausencia de dolor, es presencia de esperanza. Una aplicación práctica puede ayudarte a mantener esa perspectiva.
Diseña tu propia liturgia del horno. Dedica 10 minutos al día para 3 cosas simples. Canta una canción que te recuerde quién es Dios, agradece por una señal de su presencia en tu vida e intercede por alguien más que también esté sufriendo. Este ejercicio no elimina el fuego, pero lo transforma en espacio de encuentro con Dios. Número 8. No estás atrapado. Hay una salida preparada para ti. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Estas palabras de 1 de Corintios 10 son como un mapa en medio de un laberinto, y lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre prueba y tentación. La prueba es una presión que busca refinar tu fe, purificar tu carácter. La tentación, en cambio, es seducción al pecado, es esa voz que quiere desviarte del camino. Pablo no está hablando aquí de pruebas, sino de tentaciones, y lo que promete no es que nunca sentirás atracción al mal, sino que siempre en cada tentación habrá una salida. Y aquí hay 3 certezas que rompen el fatalismo. Primera, la tentación es humana. Eso significa que no eres raro, ni tu lucha es única, ni invencible. Todos enfrentamos batallas parecidas, aunque con diferentes rostros. Segunda, Dios es fiel. Él no te abandona en el momento crítico, no te deja en medio del campo de batalla sin armas. Su fidelidad significa que está involucrado activamente, vigilando que no seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Y tercera, siempre hay salida, siempre hay un cómo obedecer, un camino abierto para decir no. No es opcional ni ocasional, es seguro, porque Dios lo ha prometido. Ahora, ¿cómo se ve ese mapa de salida en la práctica? Podemos resumirlo en las 5 D. Detecta el disparador. Reconoce dónde, cuándo y en qué emociones sueles caer. Es de noche, cuando estás solo, cuando estás cansado o ansioso. Segundo, decide por adelantado. Ten reglas claras, como si me siento tentado a X, entonces haré Y. No improvises en el momento. Prepara tu respuesta antes. Tercero, desplaza tu atención. La tentación se alimenta de la concentración. Si cambias de actividad o de lugar en los primeros 2 minutos, cortas su fuerza. Cuarto, declara la verdad. Un verso corto, memorizado, que pueda repetir en voz alta: El Señor es mi pastor, nada me faltará, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quinto, desconecta el acceso. No te expongas innecesariamente. Usa bloqueos, filtros. Elimina accesos que te llevan siempre al mismo pozo. Pero no se trata solo de reaccionar en caliente. Lo sabio es preparar salidas antes de la tentación. Haz una lista de 3 personas a quienes puedes llamar en un momento de lucha. Ten un verso ancla en tu bolsillo o en la pantalla de tu celular. Diseña un plan de huida práctica, cerrar la laptop, salir a caminar, cambiar de habitación. Son acciones simples, pero marcan la diferencia entre caer y resistir. ¿Cómo medir tu avance? No se trata de ser perfecto de un día para otro, sino de notar cambios reales. Menos tiempo en la zona de riesgo, más decisiones tempranas, más rapidez para pedir ayuda. Cada pequeño paso de obediencia es una victoria que fortalece tu fe. Claro, también hay errores que debemos evitar. Uno es espiritualizar la imprudencia, decir, yo resisto solo porque tengo fe, pero sin poner límites ni planes concretos. Eso no es fe, es presunción. El otro error es quedarse en la culpa sin plan. Te arrepientes una y otra vez, pero sin una estrategia que cambie tus patrones. La culpa sola no transforma, la obediencia práctica, sí. Una aplicación sencilla que puedes hacer hoy es escribir tu guión de salida de 30 segundos para el disparador más común de esta semana. Algo así: cuando sienta X, haré Y. Voy a llamar a Z, recordaré este verso, me moveré de este lugar. Escríbelo y tenlo a la mano.
Eso convierte la promesa bíblica en un plan tangible. Así que no compres la mentira de que no puedes salir. La palabra lo afirma, siempre hay salida. Y cuando eliges esa salida, no solo resistes el momento, sino que te conviertes en testimonio de que la fidelidad de Dios es real en tu vida. Número 9. Nada se desperdicia en Dios. Todo coopera para tu bien, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8 no se lee como un deseo, sino como una certeza. Sabemos. Y ese sabemos no es un sentimiento que cambia según el ánimo del día, sino una convicción aprendida, un fundamento que sostiene en medio de las tormentas. Es la voz de alguien que ha caminado lo suficiente con Dios como para decir, no lo entiendo todo, pero sé que Él está obrando. Es clave entender que este verso no es una licencia para usarlo como cliché. Pablo es específico. A los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. No es una promesa automática para todos, es para los que están en relación con Dios, los que lo aman y buscan alinearse con su propósito. Y ojo, no promete comodidad, ni riqueza, ni ausencia de dolor. Lo que promete es un bien más profundo, el bien de Dios. ¿Y cuál es ese bien? El contexto lo aclara en el versículo siguiente: ser conformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, el bien supremo no es que tus planes salgan como quieres, sino que te parezcas cada vez más a Cristo. El proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero el resultado es glorioso. El carácter de Jesús formado en ti. Ese es el verdadero bien que Dios orquesta a través de cada circunstancia. Aquí entra en juego la sinergia divina. Todas las cosas. Dios no usa solo los momentos de éxito o de gozo. Él entreteje luz y sombra, victorias y derrotas, risas y lágrimas, en un tejido de gracia. Lo que a simple vista parece caos, en sus manos se convierte en parte de una obra mayor. Como un tapiz que por el revés se ve confuso, pero del lado correcto revela una figura perfecta. Eso significa que nada en tu vida se desperdicia. Ni las caídas, ni las pérdidas, ni las temporadas oscuras. Todo coopera cuando se entrega en sus manos. Ahora bien, ¿cómo discernir qué es el bien de Dios y no confundirlo con nuestros deseos? Podemos aplicar 3 filtros. Pregúntate, ¿esto me hace más semejante a Cristo? ¿Profundiza mi amor a Dios y a las personas? ¿Me alinea con su propósito y no solo con mis planes personales? Si la respuesta es sí, entonces estás viendo la huella del bien de Dios, aunque el proceso duela. Una práctica sencilla para ejercitar esta mirada es llevar un diario de sinergias. Cada noche, toma un momento para nombrar una cosa difícil de tu día y escribe cómo podría cooperar en tu transformación. Tal vez un conflicto te está enseñando paciencia o una pérdida te está volviendo más sensible al dolor ajeno. Este ejercicio no niega la dificultad, pero te entrena a ver con ojos de fe. Y aquí hay algo importante: cuidado con los errores. Uno de ellos es usar frases fáciles que minimizan el dolor, como todo pasa por algo, sin acompañar el sufrimiento real de la persona. Eso hiere en lugar de sanar. Otro error es usar este versículo como excusa para callar el lamento. En la fe caben las 2 cosas: la certeza de que todo coopera para bien y el espacio para llorar, clamar y esperar. La soberanía de Dios no anula la honestidad de tus emociones. La aplicación práctica puede comenzar hoy mismo. Define un acto de amor a Dios, quizá un tiempo de adoración sincera o una obediencia en un área donde Él ya te habló. Y suma un acto de propósito, un servicio concreto a alguien, un gesto de bondad que refleje el corazón de Cristo. Esos actos se convierten en hilos que Dios entreteje en el gran diseño de tu historia. Así, cada detalle,
Cada herida, cada victoria se convierte en parte de una sinfonía mayor. Y cuando miras atrás, descubres que en verdad nada se desperdició. Todo cooperó, todo sumó, y todo apuntó a que Cristo fuera formado en ti. Número 10. Cuando duele, educa. El fruto apacible después. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11 nos da un golpe de realidad. La disciplina no se siente bien en el momento, pero su propósito nunca es castigarte, sino formarte. Dios no disciplina para que pagues culpas, porque esas ya fueron pagadas en la cruz. La disciplina de Dios es corrección de Padre, diseñada para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. Como dicen los versículos anteriores, el Señor corrige al que ama. Si lo piensas, su disciplina es señal de que eres hijo, no extraño. Claro, el dolor es real. La Biblia misma lo reconoce. En el presente parece tristeza. No hay que maquillar esa experiencia. La corrección incomoda, nos confronta y a veces hasta nos hiere el orgullo. Pero ese no es el punto final, porque el texto abre la puerta del después, y ese después trae cosecha. La tensión bíblica es clara: tristeza presente intercambiable con fruto futuro. El desafío es aprender a mirar más allá del momento y recordar que Dios siempre siembra con propósito. Perseverar en medio de la disciplina requiere memoria activa de sus promesas. La palabra clave aquí es ejercitados. La disciplina no es un castigo aislado, es un entrenamiento continuo. Igual que un atleta que repite rutinas hasta que el músculo responde con fuerza, tú también necesitas ejercitarte en obediencia. El dolor no te define, lo que te define es lo que el Espíritu está trabajando en ti. Cada vez que eliges someterte a la corrección de Dios, tu carácter gana resistencia, madurez y coherencia. Ahora, ¿cómo responder de manera práctica a la disciplina de Dios? Podemos pensar en un plan sencillo de 3 pasos. Primero, humildad. En lugar de quejarte, pregúntale al Señor: ¿qué quieres corregir en mí con esto? Esa pregunta abre tu corazón al aprendizaje. Segundo, obediencia pequeña. Identifica un ajuste concreto que puedas hacer hoy, aunque parezca mínimo. Quizás es cambiar una actitud, pedir perdón, ajustar un hábito. Y tercero, constancia. Establece un periodo de práctica, por ejemplo, 30 días, para repetir esa obediencia hasta que se vuelva parte de tu carácter. La disciplina no se trata de momentos esporádicos, sino de un proceso de entrenamiento sostenido. ¿Cuáles son los frutos esperables de esa disciplina? El texto habla de justicia, y eso significa coherencia. Vivir en línea con lo que crees. También produce paz interior, porque al rendirte al diseño de Dios, dejas de pelear con Él. Y finalmente, dominio propio, esa capacidad de decirle no a lo que destruye y sí a lo que edifica. El fruto apacible de justicia no es instantáneo, pero llega como cosecha segura para los que perseveran en el entrenamiento. Debemos tener cuidado con 2 errores comunes. Uno es resistir la corrección, endurecer el corazón y rechazar el proceso que Dios quiere usar para tu bien. El otro es racionalizarla, justificar tus actitudes en lugar de reconocer que necesitas cambiar. Y hay un error más sutil: medir la disciplina solo por emociones. No se trata de sentirte bien o mal, sino de dejar que el Espíritu produzca fruto real en tu carácter. Así que, si ahora estás en medio de una corrección divina, no lo veas como rechazo, sino como confirmación de que eres hijo. No corras de la incomodidad, abrázala como el proceso que te está madurando. Porque en las manos de Dios, cada dolor de la disciplina se convierte en semilla que dará un fruto de justicia, paz y carácter semejante al de Cristo. Número 11. No temeré.
tú estás conmigo en la sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23. Es uno de esos versos que parecen escritos justo para los momentos en que el corazón tiembla. Y fíjate en la primera palabra clave: aunque ande. El salmista no niega la existencia de los valles, no los disfraza ni los endulza. Reconoce que hay valles, y algunos tan oscuros que parecen de sombra de muerte. Pero lo importante es entender que el valle no es tu destino final. Es un lugar de paso. Lo transitas, no te quedas a vivir allí. Y aquí está el secreto. La clave no es el tipo de valle, sino la compañía con la que lo atraviesas. Tú estás conmigo. Esa presencia cambia todo. El miedo pierde fuerza cuando recuerdas que no caminas solo. El valle puede seguir oscuro, pero el pánico se desarma porque tu seguridad ya no depende de lo que ves, sino de quién está a tu lado. Y lo hermoso de este texto es que el salmista no habla de Dios en tercera persona, como al inicio del Salmo: Él es mi pastor, sino en segunda persona: tú estás conmigo. El dolor transforma la teología en intimidad. El sufrimiento convierte las palabras en diálogo. Luego vienen dos imágenes que parecen simples, pero cargan un mundo de significado: la vara y el cayado. La vara es símbolo de defensa y de límites. Con ella, el pastor espantaba a los lobos y corregía al rebaño que se desviaba. El cayado, en cambio, es símbolo de dirección y consuelo. Ese bastón largo con curva que servía para acercar a la oveja al camino correcto sin lastimarla. En otras palabras, Dios no solo te protege de lo externo, sino que también te corrige y te guía cuando tu propio corazón quiere salirse del camino. Vara y cayado son equilibrio perfecto, firmeza y ternura, límite y cuidado. Ahora bien, ¿cómo caminar de manera práctica en medio de un valle? Aquí puedes aplicar las 4 R. Primero, respira. Toma 10 segundos para reconocer que el valle no define tu final. La respiración calma tu cuerpo y prepara tu mente. Segundo, recita este verso en voz alta. Declarar la palabra en medio de la sombra fortalece tu fe. Tercero, redirecciona. Da un paso de obediencia, aunque sea pequeño. Obedecer en lo básico, como orar o servir, es un acto de fe en la oscuridad. Y cuarto, recibe ayuda. No camines solo. Busca comunidad. Comparte tu carga con alguien de confianza. Porque los valles no se atraviesan en aislamiento, se cruzan en compañía. Cuando aplicas estas prácticas, comienzas a notar señales de avance. Ya no te quedas rumiando pensamientos oscuros, sino que elevas oraciones breves. Tus decisiones se vuelven más serenas, no reactivas. Empiezas a descansar, aunque todavía no veas la salida completa. Esa es la obra silenciosa de Dios en medio del valle. Enseñarte a confiar, a depender, a caminar paso a paso. Eso sí, hay errores que debes evitar. Uno de ellos es aislarte, creer que puedes con todo solo y cortar la ayuda de los demás. Otro error es vivir del pronóstico en vez de la promesa. Mirar tanto el futuro incierto que olvidas lo que Dios ya dijo hoy. El pronóstico cambia, la promesa permanece, y la promesa es clara: tú estarás conmigo. Por eso el título de esta sección es tan acertado: no temeré, tú estás conmigo en la sombra. Porque el valle no es una contradicción de la fe, sino un aula de confianza. Te haces más fuerte porque el valle desarrolla temple, ese carácter que no se doblega fácilmente. Y caminas sin miedo, no porque tengas el control, sino porque sabes que su vara y su cayado te sostienen en cada paso. Así que si hoy estás en un valle, no lo niegues ni lo dramatices. Míralo como lo que es, un tramo del camino, no la meta final. Y recuerda, no estás solo. La vara y el cayado del pastor siguen ahí, firmes, dándote dirección y protección. El valle no tiene la última palabra,
La tiene la voz que te dice, yo estoy contigo. Número 12. Casa sobre la roca. Obedecer te hace inderribable. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estas palabras de Jesús en Mateo 7 son un plano de construcción espiritual. Y fíjate en el detalle, la diferencia no está en quién escucha o no escucha, porque los dos hombres oyeron. La diferencia está en quién escucha y hace. La obediencia convierte la doctrina en cimiento, transforma lo que sabes en algo que sostiene tu vida cuando las tormentas golpean. Jesús no promete una vida sin tormentas. Dice que desciende la lluvia, vienen los ríos y soplan los vientos contra ambas casas. La fe no evita lluvias, no evita pérdidas, no evita presiones. La fe lo que evita es el derrumbe. La tormenta prueba qué tan real es tu fundamento. Y cuando tu fundamento es obedecer a Cristo, no importa qué tan fuerte sea el viento, la casa permanece. Edificar en la roca no se trata de actos grandiosos que todos aplauden, sino de hábitos invisibles que sostienen. Leer la palabra cada día, aunque sea un pasaje breve, porque es alimento que fortalece. Orar, incluso con frases cortas, porque la oración es respiración del alma. Vivir en comunidad, porque la fe aislada es frágil. Practicar la integridad en lo privado, porque allí es donde se define si realmente tu cimiento es sólido. Son cosas pequeñas, pero constantes, que con el tiempo hacen que tu vida esté sobre un fundamento inquebrantable. Si quieres un plan práctico, piensa en lo que podríamos llamar roca en 21 días. Escoge 3 hábitos mínimos, de 5 a 10 minutos cada uno, y cúmplelos con constancia. Por ejemplo, leer un capítulo del Evangelio, orar 3 minutos en la mañana y enviar un mensaje de ánimo a alguien. Lo importante no es la magnitud, sino la repetición. Y registra tu constancia, porque ver tu progreso te recuerda que sí estás edificando. ¿Cómo sabes si tu fundamento es sano? Hay indicadores claros. Uno es la coherencia en secreto, que lo que dices en público coincida con lo que haces cuando nadie te ve. Otro es la estabilidad emocional bajo presión. No significa que no sientas, sino que no te desmoronas con facilidad. Cuando la tormenta viene y aún así puedes mantener paz, significa que tu casa está edificada en la roca. Ahora, hay errores comunes que debemos evitar. Uno es consumir mensajes sin práctica, escuchar predicaciones, leer devocionales, emocionarse, pero no obedecer nada. Eso es edificar en arena. Parece espiritual, pero no sostiene. Otro error es intentar cambios grandilocuentes sin sistemas, querer transformarlo todo en un día y después abandonar. La roca se construye con constancia, no con impulsos pasajeros. Por eso el título de esta sección lo resume tan bien: Casa sobre la roca, obedecer te hace inderribable. Más fuerte, porque tu estructura interna es firme, incluso cuando nadie lo ve. Sin miedo, porque aunque llueva, aunque soplen vientos, aunque todo parezca tambalear, tu vida no se derrumba. Santiago 1 lo confirma. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Salmo 1 dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y Pablo en Colosenses 2 exhorta: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que la pregunta práctica es: ¿estás oyendo o estás edificando? No se trata de acumular información espiritual, sino de poner en obra lo que ya sabes. Y cuando tomas esa decisión diaria, ladrillo a ladrillo, hábito tras hábito, tu vida se convierte en una casa fundada en Cristo.
Y cuando vengan las tormentas, porque vendrán, podrás decir con certeza, no temeré, mi casa está sobre la roca. Número 13. Comunión con Cristo en el dolor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3. Nos abre una puerta profunda. Conocer a Cristo no es solo saber cosas sobre Él, es entrar en relación viva con su persona. Pablo no habla de acumular información, habla de intimidad. Y esa intimidad tiene 3 dimensiones inseparables. Conocer a la persona de Cristo, experimentar el poder de su resurrección y sí, también participar en sus padecimientos. No se trata de escoger una y dejar las otras. Todas juntas forman la comunión plena. El dolor, aunque no lo busquemos, se convierte en una puerta de intimidad con Jesús. En medio del quebranto, cuando las fuerzas se agotan y los recursos se acaban, ahí se percibe una cercanía única de su presencia. Es como si en la fragilidad se afinara el oído espiritual para escuchar su voz con más claridad. Tú puedes leer mucho sobre su consuelo, pero cuando atraviesas el valle y descubres que Él está a tu lado, ahí conoces a Cristo de una manera que ningún libro puede describir. Ahora bien, la Biblia no nos llama a un victimismo disfrazado de espiritualidad. No se trata de buscar sufrimiento por sí mismo, ni de romantizar el dolor. Se trata de participación. Tu sufrimiento, unido a Cristo, se convierte en intercesión y testimonio. Cuando ofreces tus lágrimas como oración, cuando tu perseverancia en medio de la prueba inspira a otros, tu quebranto deja de ser un peso aislado y se convierte en un eco del padecimiento de Cristo que bendice a muchos. Pablo lo expresó en Colosenses 1 al decir que completaba en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por la Iglesia. ¿Cómo se practica esta comunión con Cristo en el dolor de manera concreta? Primero, a través del lamento bíblico. No esconder tus lágrimas, sino expresarlas con palabras de fe, como lo hicieron los salmistas. El lamento es oración honesta que abre espacio a la esperanza. Segundo, la mesa del Señor. En la Santa Cena recordamos no solo la victoria de la resurrección, sino también el sufrimiento compartido en su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Y tercero, servir a otro que también sufre. Cuando en medio de tu propio quebranto decides acompañar a alguien más, descubres que el dolor compartido se convierte en espacio de gracia. Con el tiempo, hay señales que muestran que esta comunión está creciendo en ti. Te vuelves más tierno, porque el sufrimiento suaviza el corazón en lugar de endurecerlo. Vives una obediencia sencilla, porque ya no necesitas complicarte con grandes gestos, sino que aprendes a decir sí a lo básico de Cristo cada día. Y experimentas una esperanza quieta, no una euforia superficial, sino una certeza profunda de que la historia no termina en la cruz, sino en la resurrección. Pero cuidado, hay errores que debemos evitar. Uno es romantizar el dolor, como si sufrir fuera en sí mismo espiritual. El sufrimiento no es el fin, es el medio por el cual Cristo se revela. Otro error es endurecerse en él, levantar muros y amargarse, en lugar de dejar que la gracia lo transforme en lugar de encuentro. El dolor puede volverte cínico o puede volverte semejante a Cristo. La diferencia está en con quién lo vives. Por eso el título de esta sección es tan claro: Más cerca en el quebranto, conocerle en sus padecimientos. Porque en medio del sufrimiento puedes experimentar el poder resurreccional de Cristo actuando en tu debilidad. Y porque no sufres solo, cada lágrima compartida con Él se convierte en semilla de gloria futura. Como dice Corintios 1, el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Romanos 8 lo afirma con fuerza: si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él.
y las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera.